cabeza. Hueco. Era el tipo de objeto Powerman antiguo con un parche de curita. Es muy bien por hacer los calis así, porque si no los gatos van a agarrar, van a empezar a morder. Y ahí sí empieza la masacre de los gatos. El inicio. Orígenes. ¿Cómo que Call of Duty? Lo que es útil. Alone, India alone. Ah, sí, esa parte. Es que es... Me dijo que me muera, pero que me cuide. Esto es como fácil, normal, difícil. Explorar el cinturoncito ese que viene. No, me lo hablo. Este programa es como que, bueno, luego ya no. ¿Cuál pones? Detective experto, es como ya tipo la tarada esa que se metió del hospital. Especialista en mitos. Ya es tipo ya como que los aliens. Ahora. Demasiado privado, obviamente. Agente secreto y sexy. Está grabando todo lo que hice. Ay, qué pendejo. Psiquiátrico de Arkham. Now, at my end, I can fully see. My last case opened me a new fear, a real fear, a fear of myself, of what I am, and of what I've always been. All that I was is now lost. Hope, purpose, pleasure, all meaningless. I now walk in the shadows between worlds, and it is there I have finally glimpsed upon what lives in the dark corners of the earth. ¿Cómo llegué aquí? Es la pregunta. Yo cuando tengo examen de museo. Así para. I like the way you smile at me, baby. La autosuicidación. Es. Ya fue. Se está ahorcando, mierda. Creo que el cuello puede aguantar máximo 1 minuto y medio. Dark Connors in the Heart. Ah, todo lo que dijo está aquí. Ah, o sea, murió pero revivió. El ignorante y el delirante. Ay, la mierda. No sé si soy muy lento leyendo. Los consejos del juego están actualmente activados. Si no quieres ver los consejos... No, sí. Siempre una ayuda es aceptable. Hace 6 años y medio. Pero si ya me explico cómo voy a morir, ¿para qué voy a jugar? No, ese es otro cuaderno. ¿Es el mismo? ¿Ah? Hace 6 años, dijo. Sale Puchito, entra acá. 1915, 3 años después del accidente del Titanic. ¿Dónde estamos? De 1910. Robert, this had better be good. What's the beef? Sorry, Jack. We had to call. This fellow will only talk to you. Name's Victor Holt. Don't know any Victor. He's the leader of this weird cult that moved in here a few months back. Got about 20 followers. They've been causing trouble all over town. Stealing, going through folks' trash, hanging around outside people's homes at all hours.
No one ever presses charges, though. They're a screwy bunch. They've got the locals scared. So tonight, we were just passing, doing the normal rounds, when we heard gunshots fired from their property. Gunshots? Hang on there. No one said anything about gunshots. Who have we got out here? Yeah, just me, Nichols, and a few new recruits. Well, that's just great. Lead the way, Robert. I better check out this crazy gang of yours. Yo soy Jack Walter, supongo, ¿no? Veo un poco oscura la pantalla, pues. La pantalla está bien así. Está en máximo. Necesito brillo. A mí también. Bueno, uy. Me pagan suficiente para esto. Soy psicólogo, no soy policía. ¿Por qué me mandan acá si se escuchan tiros? Hay locos, bueno, eso sí me corresponde. Come on, Jack. We haven't got time to hang around. Pero toque, boludo. No falta que me olvide algo importante aquí, no sé, el emblema, se me olvidó la billetera, todo. Bueno, no tengo pies. Corre, Jack. No tengo manos. ¿Qué pasó? Come on, Jack. We haven't got time to hang around. ¿Con qué corro? Yo te conozco. Siento que... no eres mi hijo, ¿verdad? Mi hijo perdido. Eres guapo igual que yo. Tú vas por delante. Something must be wrong. I think I saw him with Officer Armstrong. Just take it easy. ¿Ya? Evening, Jack. Glad you could join the freak show. How's it looking, Henry? I don't like this one bit, Jack. Check the alley on the right. Victor Holt's over there in the shadows. He's waiting for you. Can we trust him? Nope, but we've got you covered. You better take it slowly, though. They're a bit twitchy. ¡A la mierda! No. No, not that way. Get shot. Sí. Agarra el arma de tipo que está en el piso. Vale, hay un arma. ¿Por qué hay sangre en ese lugar? Debe estar adentro. ¿Y cómo voy a entrar sin arma? Necesito un arma. Dame tu arma. ¿Un palo? Sí. Acá no me tiene que ser. A ver, María, por eso no se cómo se ve. Ven, Nora. Está muerto. Comer en la cena mientras están jugando su discurso. Esto no me parece nada ético. No, acá es el Sí, culto. F, As I continue to translate the narcotic fragments, I become more and more eager to contact my Yithian masters. These beings truly are gods to us. Their intellect and knowledge surpasses ours in ways impossible to comprehend. I know now just how insignificant mankind is in the universe, a doomed and simple species thrown up as a side effect of an experiment by the elder things. Ouch. It is a blessing that such flawed creatures as ourselves have such a short and limited future. Pará, boludo, ¿qué te hizo los humanos? No me llevo porque es viejito. Artículo diario. Selecciona el icono del libro en la interfaz para leer tu diario, ya que este puede revelar pistas vitales. Excelente. Siento que con esto me voy a convertir en un abogado. Abogado, psicólogo, forense. No, más bien un detective. Con la IA Soy un detective. Con la IA reciente. Inventario. Ay, qué genial. ¿Qué es eso? Ah, sí, para cosas.
fire's still burning. Chao. Eso no se puede ver como no te quedes. ¿Las pinturas? ¿Qué pasó? Pero no se puede ver. The board has been used to illustrate a diagram. Parece que es un mapa. Ver los cuadros. No, los cuadros. No, Ya vi los cuadros. It looks like an eye, but the rest of the painting has no real shape. A powerful painting of some cosmic horror. Y yo soy el feo. Keep shooting! Me llevo que motor de visión. tiene linterna. It's too dark to be sure, but that rotting smell tells me these shelves are used for storing food. Probably food, and the rats have been at it. Keep shooting! It looks like an eye, but the rest of the painting has no real shape. It looks like an eye, but the rest of the painting has no real... A depiction of some alien creature, an old grandfather clock. It's a strange painting, but it reminds me of something. It's a strange painting, but it reminds me of something. It's fallen off the wall. It's fallen off the wall. Le metí un frentazo a la pared y me acordé de todo. That's an unusual design. The front door has been barricaded with tables and chairs. It gets locked. That one to the right taking cover! Kill him! Están arriba estos salvajes. ¿Qué es eso? Alguien se está atorando, hay que ayudar. Quiero ayudarlo, pero me da algo. Mi instinto gatuno me dice que es normal que se siga muriendo. Me han dado en la garganta. No, se está mal. You seem to recognize me. I don't get it. His body is covered in tattoos, and they were carved into his flesh with something sharp. Dame eso, munición. The body's still warm, but he's definitely dead. You seem to recognize me. I don't get it. The body's still warm, but he's definitely dead. Sí, es el- ¿Se puede hacer algo? Empty ammo boxes and spent shells. Nothing useful. You seem to recognize me. I don't get it. An old wardrobe. Se queda en la puerta. Cuidado, sí. Un choto. Que en la puerta. Bueno, te reconoció. Don't shoot. I'm unarmed. Ah, we've been expecting you for a while. ¿Es una trampa? Te quedan ahí. Damn, he recognized me. And it sounded like he was going to get on the level with what's going on in this joint. He
He's dead. Looks like a bad case of lead poisoning. A key. Could come in handy. Pido el objeto. Abre el inventario para estudiar tanto el objeto como su descripción. Apunta con el cursor de clic para pasarlo con él. He's dead. Look, damn. He Una recognized me. shotgun. And it sounded like he was going to get on the level with what's going on in No me this joint. interesa, dame la shotgun. Damn. He recognized me. And it sounded like he was going to get on the level with what's going on in this joint. Damn. He recognized me. And he's dead. Looks like a bad case of lead poisoning. Intoxicación de plomo. ¿Te refieres a que le cagaron a corchazos? Es un foco. No, no, no. Es un foco. Parece una silla. De ella vine, pero no me he dado cuenta de esto. Sí, es un foco. Sí, es un foco, pero parece viejo. No, es un foco. It's too heavy to move. An old wardrobe. Ya voy a It's two empezar a empty pensar- ammo boxes and voy a spent pensar shells. con- Nothing useful. Si tenemos una llave, hay una puerta cerrada, pero déjame ver. No, no, no. ¿Qué estoy disparando ahora? It's locked. No veo cuál con él. The key doesn't fit. En lugar de decir algo, The key doesn't fit. Se clavó la cosa. I can't open it. Damn. Looks like I'm stuck. I might as well check this place out. ay, sí, necesitas Ya abrir. no puedo salir. Dice que investigue. ¿Ah? Que acá en el It's an old stove. tiene mucho arte. Nothing of interest. Ugh, I'm not touching any of it. Nothing of interest. Me gusta cómo habla. Estoy muy relajado el pibe, ¿no? Nice. Esta puerta es muy pequeña para mí. It's unlocked. Genial. Sigo con la llave. Esta puerta está abierta. It's locked. Esto está cerrado. Estas puertas yo no abrí. It won't open. No se abrirá. It won't budge. No se abrirá. It won't open. No se abrirá. Dice, no se abrirá. No, que está cerrado. No se The abrirá. wood in those shells looks rotten. It figures they'd collapse. The wood in those shells looks rotten. It figures they'd collapse. ¡Hey! ¿Me vas a ver a mí? Sí, esperando, no sé, en serio. It's been boarded up. Esta puerta me falta. Son los camarotes. Poisoning by the looks of it. Todos están encadenados. He's dead. They're all dead. Suicide. Or rather, mass suicide. These nuts had some serious issues. He's dead. They're all dead. Suicide. Or rather, mass suicide. These nuts had some serious issues. He's dead. They're all dead. Suicide. Or rather, I can't open it. I can't open it. Poison appears to have been on the menu.
It's hot and giving off a lot of smoke. ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy todo bien? A diary. This will make interesting reading. Nothing of interest. He's dead. They're all dead. Suicide. Or rather, mass suicide. These nuts had some serious issues. He's dead. They're all... I can't open it. Poison appears to have been on the menu. I can't open it. ¿Qué pasa? El diario. Espérate, tengo que hacer todo. ¿Eh? Si eso es, si desapareció de verdad, entonces el de al lado también debe haber desaparecido. The No, body's este still es el que warm, estaba antes. but he's definitely dead. Él no desapareció. Y el cuarto de al lado sí desapareció. Aquí está la sangre. No está. Voy a quedarme aquí un rato. Ahora hace 2 meses que le estamos observando. Siento cómo crece mi ansiedad a medida que el día del contacto se acerca. Víctor todavía no ha hecho público su plan final para entregarnos al señor Walters. Todo lo que sé es que debemos tener éxito. 24 de agosto de 1915. El sermón de hoy era inspirador. Víctor nos iluminó con una historia de la gran raza que trascendía los límites del tiempo para visitar sus sueños. De entre las cosas conscientes de este mundo y en las profundidades del océano, nosotros no somos sino los sirvientes de un proyecto superior. Yo solo puedo esperar que mi fe durante estos últimos días me recompense cuando nuestros amos atraviesen la puerta. 29 de agosto de 1915. Los experimentos de abajo han reclamado a otro más de nuestra orden. Se necesita otro voluntario, pero hay muchos que desean serlo. Realmente estamos bendecidos por nuestros servicios de fe, ahora que su venida se acerca. 13 de septiembre de 1915. Los preparativos se han completado y el plan de Víctor está en la marcha. Él llegará pronto. Seguramente ahora mismo debe estar sospechando su auténtica naturaleza, o por lo menos se cuestionará la naturaleza de sus logros. 6 de septiembre de 1915. El avenido finalmente va a comenzar. ¿Quién vino? Víctor todavía no ha hecho público su plan final para entregarnos al señor Walters. Señor Walters. ¿Tú eres Jack Walters? A medida que por eso en la traducción de los fragmentos ya leí esto. ¿Pero por qué te quiero en ti? No, dale. Soy un policía. Soy un detective.
Así que estos rusos no residencia local, probablemente solo es una pandilla que se luchaba hacia el trasero. Quizás los muchachos de uniforme están cansados de estar afuera con este clima y quieren compartir la alegría con el local. No sería la primera pequeña travesura en la que tengo que ocuparme desde estos reportajes en los periódicos. No sé, aunque algo parece no andar bien, es algo más que el típico mal presentimiento. Es difícil de explicar. Es probable que solo esté cansado y esos sueños no ayudan. No puedo recordar cuándo fue la última vez que pude dormir bien una noche entera. Debe ser como un mes por lo menos, justo cuando empezó mi racha de malas cargadas. Los sueños últimamente han ido a peor, casi me dan miedo cerrar los ojos. El burbuón ayudaba al principio, pero ahora ya no. La falta de sueño me debe estar afectando a los nervios. Bueno, nervios o no, lo mejor sería que no estoy durmiendo bien. ¿Qué? ¿Y antes el coche? Pero me hay que entregarme. Está abierto el carro y cierra. ¿Por qué te dice aquí? No sé, es adicto. Estaba afuera. Uy, no le pisa. Encuentro algo en el piso. I don't understand. I mean, all of these photos. All of them. There must be some kind of mistake. Why would they want me here? It must be an old case. Something I've forgotten. Some screwball with a grudge, maybe. Think. I gotta think. Me sentí nervioso hace rato. All these photos and clippings are of me. I just don't get it. From the dates on some of these clippings, this crazed mob must have been following me for years. Jesus, I'm a detective and I had no idea. They seem to know so much about me, and I've got nothing on them, aside from their eccentric taste in paintings and their cheerful indulgence in self-mutilation. I know exactly zilch. Nope, nothing of interest. Ustedes saben qué tipo de actividad. What the hell is going on? It seems they've been tracking my movements. Deja llorar, fumar, va al banco, ciudadano sospechoso, deja la casa, día 13. It must have been lit recently, but it started to die down. The fire's still burning. It must have been lit recently, but it started to die down. A Jack Walters collage. A Jack Walters collage. Another key. This should fit the door across the hall. Escuché algo. A Jack Walters collage. A Jack Walters collage. Yo veo esa cosa en el piso. A Jack Walters collage. Brilla un poquito cuando se algo que tengo que recoger. The fire's still burning. Un reloj. Esa puerta es. A powerful painting of some cosmic horror. Eso no. It's unlocked. Ah, no tengo que usar la llave. Es automático.
For nutcases, they seem quite literate. It appears to be a private study area. 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 El Boston Globe, 20 de agosto de 1909. Iluminados o engañados, el interior de la iglesia más extraña de Boston. Aquellos de nuestros lectores que viven cerca de su sede en una residencia de aspecto normal de Boston no necesitarán presentación alguna en la comunidad de Jeep, o como se llame el club. Para aquellos que no se hayan topado anteriormente con este misterioso grupo pseudo-religioso, serán necesarias unas pocas palabras de explicación. El Boston Globe, 20 de agosto de 1909. Debido a que nuestro país se basa en la libertad de religión, sus tierras han sido el hogar de numerosos pequeños grupos religiosos alejados de la corriente mayoritaria. No pocos de ellos están sentados en los estados de Nueva Inglaterra, donde los propios peregrinos vieron un nuevo mundo libre de las persecuciones religiosas. Pero aquí debemos hacernos una pregunta. ¿En qué punto una religión se convierte en un culto y sus confiados adeptos, por no mencionar a sus inocentes vecinos, se convierten en víctimas? Esa es la pregunta que este diario se hace con respecto a la comunidad de Jeep. En Boston Globe, 20 de agosto de 1909. Una investigación de un mes de duración, nuestros intrépidos reporteros han buscado la verdad que hay detrás de esta supuesta iglesia. Sus orígenes son algo misteriosos, más aún así si tenemos en cuenta que el líder del grupo declinó ser entrevistado o colaborar en nuestra investigación. De todas formas, parece ser que la comunidad fue fundada hace más de 20 años por un tal Victor Holt, basándose en una revelación procedente de más allá de los confines de este mundo. Boston Globe, 20 de agosto. Holt no ha sido visto en casi 6 años. Parece ser que sus seguidores creen que se encuentra en comunión con los misteriosos poderes que hay tras su fe, y que en breve regresará con nuevas enseñanzas. Todo esto suena como si se tratara de un excéntrico grupo espiritual inofensivo, que no difiere mucho de tantos otros. Sin embargo, aquellos que construyen sus casas cerca de la sede de la comunidad no cuentan con una historia muy diferente y más siniestra. Boston Globe, 20 de agosto de 1909. Las oscuras sectas se suelen encontrar merodeando en las esquinas de las calles, lanzando miradas amenazadoras a sus inofensivos vecinos y cometiendo a menudo insignificantes actos criminales. Se han visto extrañas luces en las ventanas de la vieja casa a todas horas del día y de la noche. Luces que cambian de color inesperadamente y que proyectaban sombras extrañas e incomprensibles. Boston Globe, 20 de agosto. Aún más inquietantes son los ruidos que se han escuchado provenientes del interior del misterioso edificio, entre ellos cánticos, música sobrenatural y, lo peor de todo, gritos como de almas perdidas en la agonía. Muchos de los vecinos de la secta están convencidos de que sus servicios incluyen sacrificios humanos o atrocidades similares. Aquellos que se han atrevido a presentar quejas a la policía reciben como respuesta que, dado que la casa es de propiedad privada y como no hay evidencias concretas de ningún delito, lo máximo que pueden hacer es rellenar una denuncia por ruidos. Están siendo reactivados los horrores de Salem en nuestra ciudad más de 2 siglos después. Esta es la comunidad de Jeep cometiendo torces y criminales actos de aberración relacionados con torturas y sacrificios. ¿Por qué no se está haciendo nada para aliviar el miedo y la angustia que causan la comunidad local? Fuentes del departamento de policía, hablando bajo la condición del anonimato, cuentan al Globe que la comunidad es sospechosa de estar involucrada en varios crímenes locales, pero hasta ahora le falta de pruebas y la reticencia de los inquietos testigos para dar un paso hacia adelante han frustrado cualquier investigación oficial.
destino, donde la policía no puede o no desea investigar. El Globe continuará trabajando por los intereses de los ciudadanos de Boston, sin miedo a exponer la verdad sobre esa supuesta iglesia y sus seguidores. Nuestros hallazgos serán publicados en estas páginas durante los siguientes meses para que todos podamos conocer la verdad. Nota del editor. Con gran dolor, el Globe anuncia la muerte del reportero Howard Arleston, quien estaba al frente de la investigación sobre la comunidad de G, cuando aparentemente se ahogó en el puerto de Boston. El juez de instrucción ha dictaminado su muerte como suicidio. Nuestras condolencias para su familia. Suicidó el chavo. There are definitely some strange sounds coming from this side of the room. I don't. Ay, es un espejo. Ay, qué raro. Son un precipicio. Sí existe, pero acá no existe. ¿Qué haces ahora? These books are really old, and most of them are in strange languages I don't understand. It looks like an eye, but the rest of the painting has no real shape. I don't have time to read. I'm a detective, not a pen pusher. I don't have time to read. I'm a detective, not a pen pusher. I don't have time to read. I'm a detective, not a pen pusher. Shit, that did not sound good. Well, that's just swell. He's dead. The beam must have fallen and crushed his skull. My God, there are bodies buried in the walls. At least that explains the stench. Some of them have been here a while. Medical charts on the human anatomy. This sink would be used for scrubbing up. It's dry and stained with old blood. I don't think it's been used recently. This sink would be used for scrubbing up. Medical charts on the human anatomy. Quiere ver por ahí. Dead bodies, and plenty of them. Something dreadful has been going on down here. They must have been trying to preserve the bodies. From the markings, he must have been one of their own. I wonder if he volunteered. In all my time on the job, I've never seen anything like this before. It looks like the bodies have been mutilated.
If my instincts are right, I'd say they've been experimenting on each other. Seems like these cabinets are used for storing chemicals and medical equipment. Seems like these cabinets are used for storing chemicals and medical equipment. Nothing of interest here. Looks like his kidneys. They're moving around in all that liquid. This pipe must drain the waste from his intestines. Looks like his brain. I wonder what those wires are for. His beating heart. The contraption above seems to be controlling his breathing. Looks like his stomach. Never seen equipment like this before. Looks like some sort of generator for the machinery in this room. Good God! What the hell is all this? I've never seen such equipment before. Who could have made such a machine? His internal organs have been removed. Spread across the room. This insane contraption looks like it's keeping him alive. Oh, shit! At least he's out of his misery. His intestines have stopped moving. His kidneys have stopped moving. His brain stopped moving. His heart has stopped. His lungs have stopped ventilating. His stomach stopped moving. I've never seen equipment like this before. Looks like some sort of generator for the machinery in this room. There's no power. This tunnel feels like it's gonna collapse at any moment. Too hot to pick up. It's too hot to touch. I think it's being used as a power source for the machine.